compañeros, compañeros, compañeras, compañeros, compañeras. La verdad es que sé que estamos en épocas de redes sociales, de Facebook, de Twitter, de trolls. Estamos en época del teléfono celular, pero yo acá hoy en Paraná les digo que nada reemplaza un acto con miles y miles de militantes. Pero cuenten con las redes. Acá estamos poniendo el cuerpo, la cabeza, el corazón, la sangre. Eso no se reemplaza con ceros y unos. Compañeros y compañeras, quería antes que nada decirles que me siento inmensamente feliz de poder estar acá y ver que cuando habían dicho que nuestro movimiento se terminó el 9 de diciembre de 2015, que nuestro movimiento era un movimiento impulsado por el choripán, la coca, los contratos, los choferes. Acá tiene lo que nos mueve, es la militancia, y lo van a tener que entender. Este pueblo tiene una tradición, no es cualquier pueblo. Compañeros y compañeras, es muy importante porque nos querían dar por terminados y liquidados, porque se han pasado 31 meses trabajando para hacerle creer a los argentinos que el pasado éramos nosotros. Me va a venir a decir Mauricio Macri, hijo de Franco Macri, miles de juicios, miles de fraudes, miles de estafas al Estado, que el pasado somos nosotros somos la historia y nosotros somos el futuro. Lo decían recién dos grandes, dos próceres de este país, decían recién cuáles eran nuestras tareas, lo decían con claridad, decían que nosotros estamos acá no para ganar una elección, no estamos acá tampoco exclusivamente para hacer gobierno. Estamos para transformar este país, y para transformar este país hay que convencer a todos los argentinos, siendo gobierno o siendo oposición. Vamos a seguir trabajando. Como decía Cristina, y a eso vine yo, a este acto, como los grandes actos, como los viejos actos, como los actos de la tradición nacional, popular, democrática, peronista, como los actos que dan lugar al nacimiento de movimientos nuevos. Hoy estamos acá y lo vamos a poder contar por los años de los años. Estuvimos ahí cuando se lanzó Unidad Ciudadana en Paraná. Yo estaba ahí. Y estamos acá también con la convicción, con la seguridad, con el pesar y el dolor de comprender que nuestra patria, que nuestro país están en peligro, que estamos pasando una época triste, angustiosa. Eso es lo que predomina hoy en la Argentina.
en los que no votamos a Macri, pero también, compañeros y compañeras, en la gran mayoría de los que lo votaron a Macri. Tenemos que entender que es un momento muy importante. Lo hemos visto en las encuestas, lo vemos en la calle, lo vemos en las fábricas, lo vemos en los colegios, en las universidades. El programa económico de Macri está haciéndole daño a nuestra gente. Es un momento triste, pero también es para nosotros una enorme oportunidad. Y esto era lo que quería transmitirles, una enorme oportunidad, porque va a haber muchos vivos que esa decepción, que esa desilusión la van a querer llevar para el lado de la antipolítica, la van a querer llevar para el lado de aquel que lo votó Macri y hoy está recibiendo los garrotazos de la política económica, van a querer llevarlos para el desprestigio de todos los políticos, van a querer llevarlos a que digan son todos iguales. No se confundan, es lo que más le conviene al poder económico permanente, el que se vayan todos, porque si se va toda la política, quedan ellos como poder gobernando. Es muy importante y les vengo a pedir encarecidamente que el que lo hayan hecho 1, 2, 3, 100, 1000 veces, vuelvan a hablar uno por uno, casa por casa, barrio por barrio, puerta por puerta. Hay que explicar, hay que razonar, hay que convencer a los argentinos de que esto no es una tormenta como aquellos fenómenos meteorológicos ocasionados por la diferencia de presión. Esto es el resultado, esto es el producto de políticas económicas que ni siquiera inventó Macri, ni Marcos Peña, ni Vidal. Estas son las mismas políticas económicas neoliberales que se aplicaron varias veces en nuestro país, que se aplicaron varias veces en nuestra región, que se están aplicando hoy en los países más débiles de Europa. Y quiero dejar en claro que a las mismas políticas las siguen las mismas consecuencias. Que nadie crea que Macri vino a arreglar algo, que vino a solucionar algún problema, que vino a mejorarle la vida a los argentinos. Vinieron a aplicar estas políticas que casualmente son las que más les convienen y son las que representan a sus propios intereses. Compañeros, compañeras, les pido que vayan a hablar uno por uno, porque siempre, desde el principio, hemos observado que esta fuerza que hoy gobierna el país llegó a despolitizar todo. En vez de usar la política, tomaron del sector empresario las ideas del marketing y de la propaganda. Han usado eso. Todos me dicen si nosotros hicimos la autocrítica y si podemos explicar por qué se perdió la elección de 2015. Yo quiero decir que todos nosotros hemos reflexionado, nos hemos peleado, hemos discutido. Nuestro movimiento está en un estado de análisis y de reflexión. Y hay montones de cosas que habremos hecho mal en la política, en la economía. Habrá montones de cosas, pero cada vez que lo pienso, en perspectiva lo veo, me convenzo más que la elección de 2015 se ganó de una forma que no tiene que ver exclusivamente con lo que hicimos nosotros, con lo que dejamos de hacer. Estuvimos en presencia de la estafa electoral más grande de toda la historia argentina. Es fácil y no lo tienen que olvidar, y menos ahora. Yo sé que la realidad es vertiginosa, es dinámica, que todo el tiempo pasan cosas,
Dicen que una táctica de la política es que cuando hay un desastre, entonces para taparlo conviene hacer algo bueno. Macri tiene una teoría distinta. A una cagada la tapa con otra cagada peor. Son todos los días. Todos los días. Pero esto a nosotros no nos tiene que marear, no nos tiene que confundir. Es importante hoy, es importante con todo este tiempo transcurrido de las políticas del gobierno actual, es importante que recordemos y hagamos recordar cómo ganó la elección Macri. Recordarán ustedes una campaña electoral diseñada como quien vende un producto, un shampoo, una cerveza, con focus groups, con encuestas, guionada, preparada por publicistas, dirigida a cada uno de los grupos. No hay que olvidar esto, porque a Macri le hicieron una campaña que consistía en decirle a todos los argentinos esas frases que repetían todo el día de podemos vivir mejor. Yo traigo la revolución de la alegría. Pero las mentiras no eran solo mentiras generales, eran también mentiras específicas. Recuerden, nuestro gobierno asumió en 2003 con Néstor Kirchner, y no puedo dejar de recordar, justo ahora que no quieren subirle los salarios a los maestros, ni siquiera repararle las empresas que han matado maestros con la desinversión. No puedo dejar de recordar que el primer acto político de Néstor Kirchner fue venir acá y solucionar los problemas, no hacerse el gil, no hacerse el distraído, no hacerse el tonto. Macri, para gobernar hay que solucionar problemas, no crearlos. Pero le dijo, para conseguir su voto, y en un marco donde después de 12 años y medio de gobierno había una situación que no tenía nada que ver con la Argentina que nosotros recibimos, y sobre esa plataforma, sobre una plataforma donde es fácil recordarlo, el que laburaba no pensaba que iba a perder el laburo y que no iba a poder conseguir otro. El que cobraba un sueldo no pensaba que no iba a poder llegar a fin de mes. El que tenía una enfermedad no pensaba que le iban a negar los medicamentos. El que daba clase no pensaba que no iba a tener ni para tiza ni para pizarrón. Sobre esa normalidad, porque Néstor dijo quiero un país normal, y Néstor nos dio un país normal. Teníamos un país donde trabajar, comer, vivir era normal. Pero sobre esa plataforma le decían a los jubilados, además de las generalidades, que le iban a subir los saberes. Pueden verlo, está ahí en internet. Macri diciendo con cara de piedra que en su gobierno iban a tener un 82% móvil a los trabajadores, que les iba a sacar el impuesto a las ganancias. A cada sector social le decía lo que quería escuchar y lo que le habían implantado que todavía faltaba. Le ofrecía a cada uno un poco más. Yo los convoco de nuevo, ir a hablar con cada uno, como hoy hacía con los trabajadores de los que votaron a Macri, y recordarles
y recordarles cuál es la historia reciente de la Argentina. Recordarles que cuando llegó Néstor Kirchner al gobierno, el desempleo era del 22%, que no había paritarias, que el salario no alcanzaba. Esa Argentina recibimos nosotros y terminó el gobierno de Cristina Kirchner prácticamente con plena ocupación, 6% de desempleo, los salarios más altos de América Latina, que la dibujen de pesada herencia. La pesada herencia es un pueblo con laburantes acostumbrados a ganar bien, que quieren seguir ganando bien y que quieren poder pagarse vacaciones, comprarse un celular, un auto, darse un gusto. Me decían los trabajadores hoy que acá en Paraná, enfrente de las fábricas, en 2001 había bicicleteros para dejar la bici, que ya no estaban más cuando nos fuimos del gobierno. Y no porque nosotros no lo pusiéramos, sino porque los compañeros laburantes tenían como se merece su moto, su auto. Eso es lo que hicimos, dimos vuelta. Una historia de fracaso, de frustración, de neoliberalismo. No es ser presumido, no es creerse un montón, y menos todavía no ser autocrítico. Faltaba mucho en nuestra industria, faltaba mucho en condiciones de vida, faltaba mucho en regularizar a los trabajadores, pero créanme, no es una cuestión de evaluación, de análisis o de opinión. El desempleo era 22 cuando llegamos y era 6 cuando terminamos el gobierno, y vino Macri y prometió empleo de calidad. Y vino Macri y prometió a todos los trabajadores sacarle el impuesto a la ganancia, que era donde los habían convencido. Fíjense, hoy me decía un laburante que ellos pedían por el impuesto a la ganancia y que nos hicieron paro a nosotros por el impuesto a la ganancia. Está bien que un laburante quiera ganar más plata, tiene derecho a protestar. Discutiremos si había que hacerlo, si se podía, si correspondía. Ahora, nunca pensaron los laburantes que un gobierno iba a llegar prometiéndole este poquito que faltaba para sacarle todo lo que tenía. Por eso hablamos de una etapa electoral. Los jubilados, año 2003, 1 de cada 3 ancianos, 1 de cada 3 personas en calidad de jubilados no cobraba su jubilación, no la tenía, porque no había podido hacer los aportes, porque no tenía trabajo en los 90, o porque había trabajado pero lo había hecho en negro, o porque había sido, cuando nos hablan de feminismo, ama de casa y nadie le reconocía que ese también es un trabajo y que se merece una jubilación. 1 de cada 3 no era que tenía jubilación alta o baja, era que cobraba 0 pesos, y los que cobraban tenían la jubilación congelada. Hacía 10 años en 150 pesos. ¿Se acuerdan de Norma Plan? ¿Se acuerdan de eso? Así era el neoliberalismo, así trataba a los laburantes y a los jubilados. Llegaron Néstor y Cristina Kirchner, pasaron 12 años y ¿saben cuántos de los que están en condiciones de cobrar cobraban? Todos, 97% de los adultos mayores cobraban la jubilación, y era la jubilación más alta de América Latina y probablemente de la historia argentina.
se les reconoció a las mujeres el trabajo en sus casas. Que la digan como quieran. La pesada herencia era tener a nuestros abuelos cobrando una jubilación del Estado, porque eso no es una dádiva, o no es un error, o no es un gasto, es un derecho de todos los laburantes. Y sobre que todos cobraban, y quiero decirlo, casi el 60% de los jubilados son jubilados de la mínima, y ese 60% tenía ya el 82% móvil, vinculado al salario mínimo vital y móvil, pero le insertaron que todo eso que tenían no estaba en discusión. Y entonces vino Macri y les dijo que él les iba a dar un aumento. Compañeros, compañeras, acá lo tenemos 3 meses después. No les dio un aumento, les sacó jubilación, terminó con el plan de inclusión jubilatoria, les sacó los remedios a los compañeros jubilados. Eso hace el neoliberalismo, miente, miente, y después cuando llega les roba del bolsillo la comida a nuestros jubilados. ¿Cómo? 31 meses después, donde se acaban las mentiras del segundo semestre, de los brotes verdes, donde se acaba ese verso del final del túnel, del sufrí ahora que después te vas a salvar. Cuando se acaba todo eso, yo les pido encarecidamente, hoy que estamos lanzando Unidad Ciudadana, que no quede un solo trabajador sin que le digamos qué es lo que pasaba, qué es lo que hicimos y qué es lo que le hizo Macri. Ningún trabajador puede votar un neoliberal, sea macrista, sea peronista, sea radical. No pueden votar a un neoliberal, porque esto es lo que les hace, como no les puede hacer ningún jubilado de la Argentina. Miren si no nos sobran argumentos y me van a decir, bueno, pero cuando toco el timbre y abro con la pechera o abro con el volante, alguno tal vez me raja una puteada. Compañeros, compañeras, puede ser, pero les quiero decir que los militantes del campo nacional, popular, democrático, hemos sufrido cárcel, estamos siendo perseguidos, hemos sufrido tortura, exilio y muerte. Miren si nos vamos a cobardar, porque alguno que le picotearon la cabeza nos raje una puteada. Diremos 1000 veces, diremos 1000 veces, porque no es por nosotros, es por ellos, es porque ellos son víctimas de una estafa electoral. No los traten como enemigos, no los traten como adversarios ni siquiera. Se ha orquestado un plan en toda América Latina para meterle a nuestros laburantes, a nuestros jubilados, para meterle a nuestro pueblo esa idea de la grieta. La grieta la inventaron ellos, es el paredón que intentan poner entre nuestra militancia, que nunca va con odio, que nunca va con insultos, que siempre va con amor, poner una pared para que no los podamos hablar. Nosotros vamos a saltar la grieta y le vamos a explicar a todos los argentinos que la grieta está para que apoyen a Macri, para que odien, para que no se realicen, para que no militen, para que no luchen por lo que es suyo, para que no defiendan a su patria y a su pueblo. Lo entendemos, lo comprendemos. Y fíjense, no es solo el laburante, no solo el jubilado el que ha sido estafado, ha sido también estafado el empresario pequeño nacional. Hoy estábamos reunidos con empresarios del sector agropecuario
de los pollos, de los cerdos. Estábamos reunidos con productores acá, cercanos de Paraná, y los escuchamos también ellos. En su gran mayoría votaron a Macri porque los estafaron. Y quiero recordar cómo creció la producción nacional durante nuestro gobierno, pero le dijeron que como Macri era un empresario, iba a trabajar a favor de los empresarios. ¿Y saben qué? Ha trabajado a favor de su fortuna, ha trabajado a favor de su grupo de poder, ha trabajado a favor de los paraísos fiscales. Ni un mango ha traído a la Argentina, ni un mango piensan traer. Y el empresario pequeño, y el pequeño productor, y las economías regionales, les importan 3 belines, gobiernan para ellos. Y hoy hablando con los empresarios, porque también los convoco como militantes, también los convoco a ir a hablar con los comerciantes, también con los empresarios, también con los pequeños productores. Al principio no lo reconocen, pero es fácil ver que los están fundiendo a todos y es fácil explicar por qué. Esto no fue ni un error ni una tormenta. Han aplicado paso por paso todas las políticas del neoliberalismo. Yo no digo ni estoy comparando a Macri con un gobierno dictatorial. Lo que estoy diciendo, sin ningún lugar a dudas, es que la política de Macri es la política económica de Martínez de Oz. Estoy diciendo que es la política económica de Caballo. Tendrán otra cara, tendrán otro rostro, son los mismos tipos, son los mismos intereses, defienden a los mismos sectores. Por eso digo que es una política neoliberal. ¿Y de qué se trata? Para que lo entienda todo el mundo. El neoliberalismo, siempre que, y en particular en nuestros países, que el salario es un costo y que el salario es demasiado alto, tienen esa idea de que Argentina tiene que ser un país donde los salarios internos, ellos dicen, mayor productividad, mayor competitividad, pero lo que buscan son salarios bajos. Siempre han venido a bajar los salarios. No es un error, no es una equivocación, no es una distracción. Lo hicieron en 2016, cuando llegaron y devaluaron el 60%, ¿se acuerdan? De 9 a 16 pesos, y dijeron que eso no se iba a ir a precio. Y se pasaron 4 meses diciendo que la inflación iba a ser del 20%. Yo no sé quién puede ser tan ignorante, quién puede ser sino tan mentiroso, o quién puede ser tan cínico como para decir que una devaluación no va a afectar los precios. Pero sea cualquiera de esas 3 cosas, el objetivo era unas paritarias por abajo de la inflación, y así el primer año de gobierno le sacaron al laburante, al jubilado, le sacaron 10% de su sueldo, le sacaron un mes de sueldo de un saque en el 2016, y en el 2017 la misma cantinela, que la inflación iba a ser del 17%. Y terminó en el 27%, y lo hacen a principio de año para que las paritarias cierren por debajo de lo que va a ser la inflación. Y lo están haciendo de nuevo en 2018, que lo empezaron diciendo cuando nos llevaron ahí el presupuesto a votar, que decían que la inflación iba a ser 10%. Miren, si yo como ministro decía que la inflación iba a ser 10%, y que había que cerrar las paritarias en 10%, y hoy a esta altura del año, ya pasado casi la mitad del año, se sabe que la inflación va a ser 3 veces más,
Si tuviera un poco de dignidad el que ha dicho eso, que es ministro, secretario, gobernadora de la provincia, me iría a mi casa y renunciaría. No puede mentir de esta manera. No pueden hacerlo 3 veces seguidas. Van por los salarios. Y digo esto hablando de los empresarios. Digo esto hablando de los empresarios porque parece que es un tema de los trabajadores, pero es un tema de los empresarios. Hoy todavía en muchas facultades, hoy hablábamos con los compañeros de la universidad, en muchas facultades de economía, siguen diciéndole a los pibes, a los estudiantes, que el salario es un costo, que el salario es algo que cuando sube reduce la ganancia de las empresas y entonces que a los empresarios les conviene bajar los salarios. Ha tenido que ser con mucho sacrificio y con mucho dolor, pero hoy se puede entender claramente que el salario para un empresario individual es un costo, pero para todos los empresarios es la demanda, es el consumo, es lo que hace crecer sus empresas. Por eso, 12 años de salario arriba de la inflación y le iba mucho mejor que con esta política neoliberal, con la de antes y la de antes. Se quejaban algunos de nuestros programas de inclusión jubilatoria, de la asignación universal por hijo, decían, bueno, pero entonces eso empuja el salario, la gente cobra sin laburar. Bueno, esos mismos se tienen que dar cuenta que de un lado del mostrador se quejaban de eso y hoy lo que le falta es que el que cobraba la jubilación y la UH aparezca del otro lado del mostrador a comprarle ese 20, 30, 40%. Está entendiendo la sociedad argentina que eso del derrame, eso de darle ganancias enormes a los empresarios esperando que después inviertan, eso es un verso. Fue, es y será una vil mentira, nunca funcionó. Y nos decían a nosotros durante años, décadas, que había que esperar para la distribución, que la distribución viene después, que primero hay que crecer para después distribuir, y que esa es la teoría del derrame, porque crecen las ganancias, entonces invierten, dan trabajo y distribuyen. Nosotros hemos demostrado en la República Argentina, sin un pizarrón, sin una tiza, con la práctica, la realidad, que dicho sea de paso, sabemos muy bien que es la única verdad. Esa es la verdad, la realidad de que no consiste la buena política económica en primero crecer para después distribuir, porque con esa política no se crece nunca y nunca más se distribuye. Lo que hemos demostrado en 12 años y medio de gobierno es que hay que distribuir para crecer, que la distribución del ingreso, que la inclusión social, que los derechos de los argentinos son además la mejor política para el crecimiento. ¡Qué lluvia de inversiones! ¡Qué lluvia de inversiones va a venir a la Argentina si no hay quien compre absolutamente nada! Eso es mi escuela, es mi facultad, que hay que distribuir para crecer. Se llamaba keynesianismo y fue lo que sacó al mundo de la depresión, pero en Argentina eso se llama peronismo. Primero distribuir y así poder crecer, compañeros y compañeras. Y no es una teoría, es la práctica, es la realidad.
porque esto de acogotar los ingresos no le sirve a nadie. Y fíjense, hoy hablando con los empresarios veíamos que les falta la demanda, les falta la venta. Nos hablaron de 15, 20, 30, 40% de caída de las ventas. Eso es la política económica de Macri. Pero no es solo eso. Mientras le caían las ventas a los productores, que también vimos hoy, de miel, de cítricos, mientras le caían las ventas, como hicieron toda la vida. Algunos dicen Macri tuvo que tomar medidas porque se encontró una herencia y entonces vino a solucionar y bla, 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 bla. Ahora explíquenme qué es lo que encontró en la Argentina para regalar nuestro mercado abriendo las importaciones. Lo único que encontró es su negocio y el de sus socios. Eso es lo que tenía. Si es una pesada herencia, que la devuelva. Nosotros sabemos cómo hacer para que la Argentina crezca, incluya. Nosotros sabemos, hoy acá en Unidad Ciudadana, sabemos lo que son las responsabilidades de gobierno. Me cuentan que en todos los ministerios a las 4 de la tarde se las toman, se van a jugar al golf, a sus countries. Nosotros tenemos acá, en Unidad Ciudadana de Entre Ríos, al compañero exgobernador Sergio Rebarri, a los compañeros intendente Julio Solana, Blanco Zuna, a legisladores nacionales y provinciales, a la compañera Pepo, al compañero Juancho Cruz. Tenemos los mejores cuadros del campo popular. Le bajaron las ventas y le abrieron la importación. ¿Qué tenemos que ver nosotros? ¿Qué necesidad? ¿Qué solución? ¿Qué estaba tratando de hacer cuando abrió las importaciones? No tiene que ver ni con lo que encontró, ni con lo que prometió. Tiene que ver con el programa económico permanente que aplica el neoliberalismo acá y en cualquier país del mundo. Es una receta, es un plan estándar neoliberal el que aplican, que además de bajarle las ventas y bajársela más con las importaciones, le sube los costos con los tarifazos. Quiero decir algo sobre los tarifazos, porque mucho se habló de que Macri se encontró tarifas muy bajas, que entonces no tuvo otra solución que subirlas. Compañeros y compañeras, quiero dejar en claro que la discusión tarifaria no se puede resolver nunca si uno no parte de una base conceptual, ideológica, legal clara, que es que el petróleo argentino es de los argentinos y tiene que venderse al precio argentino. La energía se tiene que vender no en dólares y al precio internacional. Pero claro, ¿cuánto querés que cueste un litro de nafta? Si el que desde un ministerio fija el precio y debería cuidar a la gente, resulta ser el dueño del surtidor. ¿Y cuánto querés que salga el alimento si el que está en el Ministerio de Agricultura no es alguien que venga a cuidar a la gente o que le importe la gente o la política o el desarrollo del país? Les importa su bolsillo, son los dueños de la tierra. ¿Cómo no van a cobrarle cualquier cosa en el supermercado si el tipo que está en la Secretaría de Comercio es el dueño de los supermercados? Le
subió el costo de la energía. ¿Por qué? Porque Macri es socio de las energéticas, con Caputo, con Lewis, son dueños de las energéticas. De la misma manera que ¿qué tenemos que ver nosotros con esta tasa de interés del 47%, con la timba de los botes, la LEVAC, los dólares? ¿Qué tenemos que ver nosotros? Eso no se explica porque Macri haya venido a mejorar algo en el país que no sea el patrimonio de sus socios, los banqueros internacionales, que no sea el patrimonio de los financieros. ¿Cuánto va a estar la tasa de interés si el Banco Central está manejado por un timbero? Pero además, terminar los subsidios, subir las tarifas, subir la tasa de interés, bajar los salarios. Les decía, se aplicó 20 veces en la Argentina. Es el programa neoliberal, es el que aplicaron Martínez de Hoz, Cavallo, es el mismo programa. No tiene nada nuevo, no tiene nada que tenga que ver con nuestra situación, ni histórica, ni geográfica, con lo que encontró, con lo que heredó, con lo que no sabía. Es el programa neoliberal de siempre. ¿Cómo no vamos a poder ir a hablarle a los empresarios y decirle que esta política que le vendieron, que era para mejorarles la vida, también los está fundiendo a ellos? Hay que tocar los timbres de jubilados, laburantes. ¿Cómo no vamos a ir a hablar con los maestros? También entre los maestros consiguió muchísimos votos Macri, prometiendo que iba a construir no sé cuántos jardines de infantes. No ha puesto un solo ladrillo y nuestro gobierno construyó 2000 escuelas. Una tienen que mostrar. Y las que están, las deja caer a pedazos en una política asesina de financiamiento educativo. Vino a decir que lo que había que hacer es ciencia y tecnología. Y ahí lo tenemos, liquidando nuestro sector nuclear, liquidando nuestro sector satelital, bajando el presupuesto de las universidades, sacando las becas para los estudiantes. No puede quedar ni un docente ni un estudiante que vote a Macri o a ningún neoliberal en la Argentina. Y no estamos acá, compañeros y compañeras, para llorar, lamentarnos. No estamos acá para rasgarnos las vestiduras porque los grandes medios de comunicación hegemónicos laburan para los gobiernos neoliberales. Mi preocupación sería que los medios concentrados nos apoyen a nosotros. La verdad es que si Clarín, si La Nación están en contra nuestro y no quieren que vuelva Cristina, que vuelva Unidad Ciudadana, que vuelva el Frente para la Victoria, es porque estamos haciendo las cosas bien. No es cuestión de llorar por los rincones o esperar que los medios hegemónicos, socios de este modelo, nos defiendan a nosotros y los ataquen a ellos. No va a pasar, no va a pasar. No nos horroricemos, no nos quejemos. Es así en Argentina, es así en Brasil, es así en Bolivia, es así en México, es así en todo el mundo. Ellos tienen los medios, claro que tienen los medios. Ellos tienen las redes sociales, claro que tienen las redes sociales. Ellos tienen la torta y su ejército de troll, claro que tienen su ejército de troll. Pero nosotros tenemos la red social más poderosa de la historia y en la militancia, que es el corazón. Hay que ponerla en movimiento en toda la Argentina. Hay
que hablar con todos de nuevo. Hoy tuvimos una extraordinaria reunión organizada por los compañeros con la CGT, con la CTA, con los gremios, y decíamos ahí, porque se habla mucho de la unidad y nosotros estamos por la unidad, y nos pide la gente, incluso los arrepentidos, los decepcionados, júntense. Estamos por la unidad. Sabemos que la unidad y la organización son centrales en primer lugar para pararle la mano al gobierno de Macri. Porque yo hablaba de un programa económico y sé que son tiempos tristes por todo lo que ha hecho este gobierno, pero hay que saber reconocer también que eso que hablan de gradualismo, de hacerlo de a poco, no es lo que ellos quieren y no es lo que ellos piensan. El gradualismo, el ensayo y error, el ir para atrás, como ahora pasó con las asignaciones familiares, compañeros, no se engañen. El gradualismo es la medida de la debilidad de este gobierno y de la fortaleza de una oposición que se para y sale a la calle a pelearle cada una de las medidas. Sin eso se hubieran roto todo. Hay que saber medir las victorias también, aunque sean pequeñas. Y hablamos de unidad, pero la unidad, porque dicen júntense entre ustedes. Yo les digo, como hablábamos hoy con los trabajadores, a mí me parece que la clave es la unidad, pero no es la unidad entre dirigentes 15 días antes para cerrar una boleta electoral. No es la unidad de la rosca el contubernio. La unidad, porque ahora que le dan mal las encuestas, todos dicen, bueno, se puede ganar la elección. Claro que se puede ganar la elección, claro que vamos a ir y vamos a ganar en 2019, pero la unidad, compañeros y compañeras, es hoy, en 2018, enfrentando la política de Macri. Que no me vengan a hablar después, a último momento, que quieren colgarse de la boleta, que estén hoy en la calle acompañando a los laburantes, acompañando a los jubilados, acompañando a los estudiantes, a los docentes. La unidad no es una lista, no es de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, en las calles, en la lucha, en la resistencia. Para eso estamos lanzando Unidad Ciudadana, para empezar hoy a hacer valer están a tiempo los dirigentes que dudaron, o los dirigentes a los que apretaron, o los dirigentes que extorsionaron y amenazaron. Están a tiempo, pero se acaba el tiempo. Es ahora que hay que acompañar a un pueblo que sufre, es ahora que hay que acompañar a un pueblo que lucha, es ahora que hay que organizarse. Nos piden humildad. La humildad no es lo que uno hace en los canales de televisión, es lo que uno hace en la unidad básica, en el comité, es lo que uno hace al lado de nuestro pueblo.
compañeras, me preguntan si esto tiene salida, si la política económica de Macri va a dejar tierra arrasada. Yo les voy a dar una respuesta. Tenemos un pueblo que ha sabido pasar por peores cosas. Hemos tenido crisis más profundas, hemos tenido situaciones peores y la solución está ahí al alcance de la mano. 2017, para ganar la elección por el marketing, por la mentira, el gobierno de Macri soltó el acelerador, hizo un poco de obra, dio créditos a jubilados y a los de la UH. El gobierno de Macri dejó que las paritarias, con la cláusula gatillo, se acercaran a la inflación, paró los tarifazos y el resultado fue que con aflojar un poquito la economía ya empezó a crecer. Los instrumentos están, porque no es que la torta se haya achicado, todos estamos peor, porque se han robado más de la mitad de la torta unos pocos sectores de la economía. Basta con distribuir mejor, basta con volver a darle sus derechos para que ya se dé vuelta el sentido de la actividad económica. Y dicho y hecho, por unos meses aflojaron, pero ganaron la elección. Y ese mismo día, el día de la elección, ¿se acuerdan? Aumentaron la nafta. Al día siguiente el colectivo, después los tarifazos, después retiraron los créditos, pararon la obra. El problema no es que falte riqueza, sino que se la ponen toda a los que no invierten, sino que la fugan. Basta con devolverle la riqueza del pueblo argentino a su dueño, que es el pueblo argentino. Ya con eso solo se da vuelta la tortilla. Compañeros, compañeras, para terminar quiero decirles que esto que estamos haciendo acá lo vamos a hacer en todo el país. Tendrá un nombre, tendrá otro. Hablaremos después de sellos, de candidaturas. Lo importante es que encontremos un espacio de militancia en donde para venir hay una condición central: reivindicar lo que ha sido la experiencia nacional, popular y democrática, y oponerse al gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Esas son las condiciones, no son muchas, pero sí son miles y miles de entrerrianos que están en contra de esta política. A sumarlo, para sumarlo hay una receta: